Quiero leerles los versículos del capítulo 3 de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedros desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios, en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, disculpen. ¿En qué versículo estaba, hermano? ¿Perdón? Gracias, hermano. Veo muy poco y a esa distancia me cuesta la letra. Y es grande, tengo una letra tamaño 14. Vienen de letra, es un tamaño ya muy grande, porque ya necesito el 16 o el 18. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesuá, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y por cuanto los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando, dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Este capítulo nos muestra sobre todo, y ese es el título que muestra esta palabra, restaurando lo esencial. En él nos detalla la restauración del templo, pero Dios iba mucho más allá que restaurar solo el templo, que es algo material al fin y al cabo. Dios empezó por despertar el corazón del rey, es decir, lo vemos en los capítulos anteriores, el 1 y el 2, desde el inicio de Esdras nos habla de cómo Dios empezó a obrar. Claro, el Señor obra a un nivel global, Él lo ve todo al mismo tiempo y todos los tiempos. Claro, esto es una capacidad que el ser humano en su limitación no puede ver y aún lo vemos muy poco. Pero además de esto podemos ver el hoy, recordar el ayer, en la medida que nos hacemos daño nos cuesta más, y proyectarnos un poquito para adelante. Solamente vemos de una manera muy, muy central. Dios no ve todo y al mismo tiempo. Y ve lo que haremos
lo que seremos y vio lo que fuimos, aunque no nos lo tenga en cuenta. De alguna manera, Dios empezó por tocar el corazón de Ciro. Como saben, antes ya había tocado de Nabucodonosor. Dios tenía un plan muy claro y muy específico, y no dudó en tocar el corazón de aquel que él pensó que le iba a servir, como así fue. Dios empezó por tocar el corazón de aquellos gobernantes que podían facilitar ese regreso, esa restauración, y el de su pueblo, para regresar a Jerusalén y restaurar lo que fue destruido. Esa era la intención, el proyecto de Dios Padre y su Hijo. Aunque la verdadera restauración comienza en la adoración, en la humillación, en cuando nos acercamos a Cristo y le pedimos perdón por lo que sea. El Señor sabe, cada uno sabe, porque tenemos esperanza en Cristo. O sea, no hay una restauración verdadera, ni en tu vida, hermano o hermana, ni en la mía, a menos que yo empiece por acercarme a Dios y a pedirle perdón. No es una cuestión aparente de mostrar mi arrepentimiento, llorando, que bien, es una manera de expresar el dolor, pero si no hay algo más íntimo, hondo, profundo, no hay una verdadera restauración. Porque el Señor ve nuestro corazón, no en lo que hacemos, sino en lo que somos en nuestro interior. El Señor sabe la verdad cuando nos hemos equivocado y nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Señor, perdóname, ayúdame a restaurarme. La restauración es algo profundo, la restauración es algo serio, no es una cosa aparente. Bueno, voy a aparentar que me arrepiento mucho y que lloro mucho, como hacían los judíos. ¿Saben qué hacían? Se tiraban ceniza encima, ayunaban para por ponerse una cara demacrada, ¿no? Y debían llegar al templo y le debían decir, oh, ¿qué le pasa, hermano? Y digo, oh, mucho dolor. Bien, puede ser una imagen, ¿no? Un fingimiento, pero a Dios no podemos fingir. Si de verdad queremos acercarnos a Cristo, no le vamos a engañar a Él, si Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar cada día. Habían pasado 60 años y ese pueblo, casi 70, que había sido hecho cautivo por sus errores, y el Señor le había advertido muchas veces, Dios Padre le había perdonado muchas veces. Lo único que nos salva es la misericordia infinita del Señor. No por nosotros ni por ningún mérito nuestro, solamente su misericordia infinita. Habían pasado esos 70 años y Dios quiso que regresaran, porque Dios no deja nada a medias. Dios lo acaba lo que empezó. Él eligió a un pueblo y ese pueblo iba a habitar en la tierra prometida y ese pueblo iba a adorarle y alabarle. De alguna manera, Dios nos pone en la casilla de salida. ¿Le ha pasado a usted como si fuera una carrera de pronto perderla? O sentir que ha perdido la carrera. Incluso sentir que ya está fuera de pista. No se entienden este símil que pongo, ¿no? ¿Se han sentido ustedes en algún momento fuera de la carretera? Porque ha pasado algo, cada uno sabe, ¿no? Pero Dios no nos quiere fuera de la carretera. Dios no nos quiere fuera de su camino, el camino que ha abierto Cristo con sus años. Dios nos quiere en el camino. Y es lo que quería Dios Padre con el pueblo. No solamente liberarle, no solamente llevarle a Jerusalén, quería mucho más, porque el Señor, Dios, es ambicioso. Claro, Dios no tiene por qué ser ambicioso, porque Él lo tiene todo y puede crearlo todo, ¿no? Pero ambicioso en cuanto a que quiere lo mejor para sus hijos. En eso es muy ambicioso. Y Él no se conforma en un apaño, bueno, vale, te has equivocado, no te preocupes, más o menos sigue así, no pasa nada, y ya volvemos, irá bien de aquí, ¿no? No, el Señor no dice ya veremos, el dice no, voy a cambiarte realmente, no quiere algo a medias. De alguna manera, Dios quería que estuvieran otra vez en la casilla de salida. En una carrera lo importante es de donde partes, del momento en donde partes, ¿no? Y nadie tiene que tener inferioridad en cuanto a Dios. Todos tenemos las puertas abiertas hoy por Cristo. Todos podemos acercarnos al Señor. No hay discriminación, no hay ninguna excepción. No, es que yo el pecado que cometí es muy grande. Bueno, Dios ha visto muchos pecados en los hombres. Desde que el hombre no le impresiona nada. Dios te coge
me coge, me pone en la casilla de salida para que empiece otra vez el recorrido. Este libro nos enseña por dónde empezar. De alguna manera, cuando yo estaba meditando, leía cada uno de esos versículos que les invito a que los lean en profundidad. El Señor nos muestra por dónde empezar. Cuando hay que restaurar, hay que tener claro por dónde empezar. ¿Por dónde voy a empezar yo a restaurarme? A restaurar mi relación con Dios, a restaurar mi relación con la relación que haya roto. Seguro que algunos de nosotros hemos roto alguna relación, por muchas razones, y hay que saber restaurar bien, porque si no restaurar bien, es como un edificio, no sé si alguien aquí sabe de construcción, si en un edificio lo restauras mal, con materiales que no son de calidad, o lo haces mal hecho, o no lo haces con las proporciones debidas, esa restauración va a durar poco y se va a caer enseguida. Dios no quiere esto, Dios quiere una restauración bien hecha, a fondo. Restaurar, ¿por dónde empezar cuando tenemos que restaurar? Pero además también nos muestra ese capítulo, restaurar con el diseño divino. No podemos restaurar de cualquier manera, ¿no? Y a veces sí que queremos saber más que Dios, queremos saber más que nuestro Señor Jesucristo. No, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿No eso lo ha oído decir algún hermano? Cuando quizá tú ves que va mal, tú ves que... No, yo sé... Uno se queda mudo, y ¿cómo sabe más que Dios o más que la palabra, ¿no? Porque hay hermanos que quieren saber más que Dios y más que la palabra, ¿no? No quieren restaurar con el diseño divino. Solamente hay un diseño, es que no hay dos diseños, no hay alternativas. Solamente podemos restaurar a través de lo que la palabra nos enseña y lo que el Espíritu Santo también nos pueda guiar y tocar, ¿no? Pero no a nuestra manera. El diseño divino, restaurar con el diseño divino. Y sobre todo, restaurar con una visión de futuro. No podemos arreglar las cosas para que todo vuelva a quedar como estaba antes, ¿me entienden? A veces lo fácil es hacer un arreglo, vamos a pintarlo y parecerá que la casa es nueva, ¿no? Si hay una humedad, la pintamos y ya no se ve. Si usted a una humedad lo pinta, ya no se ve la humedad, ¿no? Pero la humedad volverá a salir, ¿no? Y así es muchas veces en nuestra vida. Aparentamos, queremos aparentar que no pasa nada, que todo va bien, ¿no? Ya sabe usted que los mallorquines, cuando nos preguntan cómo va, invariablemente un mallorquín contesta a ver. Mallorquín nunca te dirá la verdad, nunca, dirá va ver. Y según el tono de este babé, porque hay 16 tonos distintos del babé, lo he estudiado. Si tú le preguntas cómo va, te dirá babé. Según este tono, si tienes un oído fino, tú ya sabes que este babé no es real. El mallorquín es muy cerrado, no le cuesta risa. Pero si tú eres hábil y le dices babé, así, bueno, entonces ya ese babé le añade un bueno, ya morón también. O sea, hay 16 respuestas posibles cuando un mallorquín te pregunta, a un mallorquín le pregunte babé. Preste oído fino, no al babé, sí, babé, no haga caso, el tono, el momento, y usted verá que no va bien, no va tan bien como dice el mallorquín, lo digo porque lo sé y porque lo hago, ¿no? A mí también cuando me preguntan cómo va Joan, a ver, solo decirlo, y los que me conocen, tengo varias hijas, me dice solamente que con los ojos ella sabe cuando yo realmente le estoy diciendo la verdad, pues intento disfrazar lo que me está pasando. A Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos. La reforma tiene que ser profunda, tiene que ser real. Lo que pasa es que es dolorosa. Y nos cuesta. Esa es la realidad. Podemos admitir nuestro error. Bueno, a veces no queda otra. Pero luego el tomar las medidas necesarias y el reformar a fondo, eso ya cuesta. Con ya me ha perdonado, o yo le he perdonado, ya lo que fuere, sea con Dios, sea con un pariente, sea con el esposo, sea con la esposa, que se suelen equivocar ellas, tenemos razón nosotros,
Pues sea como fuere, creemos que basta salvar la apariencia, bueno, no pasa nada, vamos a correr páginas, no. Con Dios no hay que correr páginas, hay que mantenernos en la página el tiempo que haga falta, y hasta que no esté bien no giremos páginas, porque si no volverá a salir en cualquier momento. Con temor reconstruyeron sobre la base existente, decía lo del diseño, y colocaron el altar sobre su base, porque Dios les mostró que lo primero que tenían que hacer era reconstruir el altar. El altar simboliza donde el pueblo se acercaba con los sacrificios. Era una muestra de una expresión del antiguo pacto de mostrarle a Dios su arrepentimiento por el error que habían cometido. Hoy tenemos un altar que es Cristo y ya no hace falta sacrificios. Él ya vertió su sangre preciosa para lavar nuestros pecados para siempre. Pero en el antiguo pacto Dios seguía tratando con ellos. Llevaría a esto. Y en Esdras, a continuación viene Nehemías, como ustedes saben, de alguna manera luego ya vendría un periodo de silencio de muchos años. Yo de alguna manera creo que Dios ya estaba proyectando un cambio en el corazón de sus hijos. Y aquí en el 3 les dice que tienen que empezar por restaurar el altar. Y eso es lo que tenemos que empezar nosotros cuando queremos arreglar las cosas con el Señor. Hay que restaurar el altar, nuestro altar, a donde nos acercamos a Cristo y le pedimos: Señor, tú me conoces, tú sabes mis debilidades, tú sabes mis pecados, tú sabes mis errores, ayúdame. Hasta que no nos acercamos a este altar espiritual hoy, no cambian las cosas. Todo lo demás no vendrá si no hay este acercamiento. Pero además Dios les inspiró y les dijo que tenían que reconstruir el altar sobre las bases que habían. Eso fue un detalle. Tenéis que reconstruir el altar, pero sobre el altar que había antes. No podemos cambiar de altares. Y a veces hoy los cristianos a veces queremos cambiar de altares. No, hermanos, hay un solo altar, Cristo, no hay otro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, nuestro Señor, que murió por nosotros, que murió por ti y por mí, que derramó toda sangre porque nos ama, no porque lo merezcamos. No hay ningún hombre ni ninguna mujer que sea mejor que otro, ni que tenga ningún mal valor por su naturaleza. No, solo la presencia de Dios y el altar de Cristo puede cambiarnos. El pueblo, Dios quería que ese pueblo volviera otra vez. Era un pueblo que volvía derrotado, volvía humillado. Era un pueblo que en donde había estado cautivo, allí había perdido, no totalmente, Dios no lo permitió, la relación con Dios. Teníamos una relación fría, no muy completa. Seguía habiendo sacerdotes en Babilonia, donde habían hechos cautivos, pero la relación con Dios se había enfriado de alguna manera, ¿no? Había ídolos alrededor que les debían influir y contaminar. Era un país pagano con un rey idólatra, y de alguna manera todo eso, pero Dios eso no lo quería, y tenía que empezarlos por liberarlos y por llevarles otra vez a la tierra prometida, que allí seguía la tierra esperándolos. Y además tenían que restaurar su relación con Dios, y eso era lo importante, lo que Dios quería. El primer templo fue construido con lo mejor. Recuerdan, ¿verdad?, cómo David proveyó de muchos recursos, de oro, de plata, de piedras, de maderas preciosas, cómo hizo un stock, por decirlo de alguna manera, de recursos. Y cómo Salomón se sumó a estos recursos también, y construyeron un templo, no ha habido otro, y está registrado históricamente con la magnificencia de ese templo. El templo que iban a construir ahora no era mejor en un sentido físico, pero era bueno, y tan bueno como el anterior, en cuanto que lo hacían sobre el diseño que Dios les mostraba, para que no volvieran a apartarse de Dios, a ser infieles a Dios, y se mantuvieran fieles y obedientes a Dios.
Por eso Dios quería que empezaran todo desde el principio, empezando por adorar en el altar sobre las bases que ya estaban y reconstruir el templo para que fuera el lugar en el que las naciones de alrededor miraban a Jerusalén, porque veían a un pueblo, a una nación con una identidad. Es lo que Dios estaba restaurando, porque nosotros también, hermanos, tenemos una identidad de cristianos. Algunos pensarán mal de nosotros y otros pensarán bien, pienso que somos más, pero sea como fuere, tenemos una identidad, hermano. Tú y yo tenemos una identidad de creyentes, y la identidad nos tiene que llevar a comportarnos como cristianos en todo lugar y en todo momento. No solamente, no digo que suceda esto, pero no solamente en la reunión de los domingos. La identidad como hijos de Dios, inmerecidos, perdonados por gracia, tenemos que mantenerla siempre y en todo momento. Dios quería que ese pueblo lo rescataba, lo llevaba a Jerusalén, reconstruían el templo, reconstruían la manera de adorarle, todo el proceso y todas las ceremonias que hacían los sacerdotes para que el pueblo se mantuviera mirando a Dios creador todo el tiempo. Y nosotros también tenemos que mantener nuestra identidad. Y si en algún momento, como ese pueblo que había sido hecho cautivo, Dios lo liberó una vez más, ¿cuántas veces nos libera Cristo, verdad? Si uno hace examen de su propia vida, si uno mira atrás, cada uno tiene que hacerlo, cada uno tiene que mirar cuántas veces me ha perdonado Cristo de mis errores o de mis pecados, cuántas veces el Señor me ha rescatado, y su amor siempre está allí, siempre es inagotable. Dios una vez más rescataba a ese pueblo rebelde, a ese pueblo que no le hacía mucho caso. Restaurar con el diseño divino, como les decía. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos, los holocaustos, como ustedes saben, se ofrecían en el templo. En el altar, perdón. El templo todavía no estaba. Pero eso no significaba que hubiese excusa para no seguir adorando y alabando. A veces los creyentes, cualquier inconveniente, cualquier cosa es una excusa para no, es que no puedo, porque no, de alguna manera Dios le estaba mostrando. Tenéis que restaurarlo todo otra vez, empezar por lo esencial, pero no significa que dejemos nada. Lo explico. De alguna manera ellos tenían ya el altar para empezar realmente esa restauración, esa relación con Dios que Dios quería. Y tenían, pero que no dejar, aunque eso fuera importante, no dejar lo que también Dios les había mostrado, restaurar el templo. Y lo estaban haciendo. Y desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Dios tiene una visión global en tu vida y en tu relación y mi relación con Dios. Que también pasa por mi relación con la iglesia, de la que soy parte. A veces lo queremos dejar de una manera muy difusa. Yo soy hijo de Dios, por su gracia. Cristo me ha perdonado por su sangre. Y la voluntad de Dios y por otras circunstancias, yo soy miembro de una iglesia. Entonces yo soy parte de un cuerpo. No es algo tanto legal ni formal, es algo espiritual. Yo soy parte de un pueblo. Ese pueblo son ustedes, ese pueblo son ustedes que están aquí en esta iglesia con los pastores Sebastián y Chisco. Todos somos parte del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios. Y luego cada uno formamos parte del cuerpo en el que estamos. Y eso es una gran responsabilidad, hermanos, pero también un privilegio, porque el pueblo se unió todo para ir en la misma dirección, para llegar a cubrir los mismos objetivos, la misma visión. Y eso nos corresponde también hoy a nosotros, a los miembros de la iglesia, ir en la visión de la iglesia, movernos al unísono, todos juntos, sin que haya uno que se vaya por aquí y otro que se vaya por allá, ¿no? Dios quería, era un pueblo muy díscolo, hay que reconocerlo, ¿no? Era un pueblo muy díscolo, y otros conocían muy bien, y quería que restauraran con su diseño, que no hicieran inventos, porque no hay inventos posibles, hermanos. A veces se quiere inventar cosas, la palabra, pero no hay nada que inventar. Apocalipsis ya lo dice, que ni una coma hay que cambiar, ni un punto que añadir. Está escrito lo que Dios quiere. Cuando decimos, no, es que yo no sé lo que quiere Dios en mi vida,
significa o que no leen la palabra o que no buscan en oración la compañía de Jesucristo y del Espíritu Santo. Una de las dos cosas puede suponer. Había que restaurar con el diseño divino. La restauración, además, hermanos, no se basa en emociones ni en sentimientos. A veces yo he oído expresiones de hermanos que dicen, que quizá, como un ejemplo, podría poner otros que no han asistido a la iglesia, oh, ¿qué te pasó y tal? Dice, no, es que yo no lo sentía. Ese domingo no sentía yo de... ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, hermanos. He sido fuerte y cumplido, pero a mí me ha pasado un domingo levantar y decir, madre mía, qué pereza. Seamos sinceros, porque solamente podemos cambiar las cosas desde el reconocimiento. Si yo no reconozco algo, no lo voy a cambiar, porque significa que me parece bien, ¿no? La restauración no puede moverse por el sentimiento o la emoción. No, hoy no lo siento, ¿no? Esa puede ser la excusa, o cualquier otra cosa, ¿no? Pensamos muchas veces que tenemos que tener emociones y sentimientos. Sí, por supuesto, pero no nos dejamos guiar por ellas. No deberíamos dejarnos guiar. Lo que hay que hacer, y sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, y si no lo sabemos, nos acercamos a Cristo y le pedimos en oración que nos ayude con su Espíritu Santo, que nos muestre la luz del camino, y Él lo hará. No hay problema. O se lo pide al pastor o a la pastora y dice, oye, me pasa esto, no te preocupes, que él, no porque sea más listo, sino porque cogerá la Biblia y sabrá más o menos por dónde guiarnos. Es muy importante que no nos dejemos guiar en las emociones y en los sentimientos cuando hay que restaurar. ¿Que hay que tenerlos? Sí, pero no dejarnos guiar. Si tú por la mañana tienes que ir al trabajo y no sientes del trabajo que ir al trabajo, vamos, ni te lo planteas, te levantas, porque sabes que o vas al trabajo o lo que puede pasar. Bueno, pues a Cristo porque lo tenemos con menos, al Señor porque lo tenemos con menos. ¿Qué es? Porque como nos perdona siempre, igual, ya volvemos, ¿no? Hay que ser capaces de no vernos solamente por los sentimientos. Restaurar con visión de futuro. De alguna manera, nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro ser parte del cuerpo de Cristo, de una iglesia como representación del Evangelio en este lugar, nosotros no tenemos que alabar, que adorar, pero también tenemos que activarnos. No sé si me explico. La adoración no es solamente algo de orar ante el Señor, de leer la palabra, de leer la Biblia, también nos tiene que llevar a la acción. Me explico. Si ese pueblo que llegó a Jerusalén, que estaba destruida totalmente, se hubiera limitado a adorar y a alabar y a ofrecer sacrificios, pues está muy bien, Dios se lo pedía, pero si se hubiera limitado a esto, ni se hubiera hecho el templo, ni se hubiera restaurado la muralla, ni Israel hubiera tenido el lugar que le correspondía porque Dios lo quería, no hubiera pasado nada. El pueblo obedeció al llamado de Dios y volvió a Jerusalén, a Israel, porque él quería, pero también luego se activó. No se quedó todo en la adoración. Esa adoración les llevó a obedecer el plan de Dios y moverse en la línea que Dios quería. Lo hacemos siempre, no lo que me parece, no lo que yo siento, no. Lo que Dios nos muestra y lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Hay que restaurar con visión de futuro. Cuando yo me tengo que acercar a Cristo y pasar cuentas con Él, el Señor ya lo sabe, no tiene que pasar cuentas, soy yo que tengo que reconocerlo. Entonces el Señor me restaurará por las fases y cada uno es distinto, porque Dios nos llama a todos, pero Dios no nos trata a todos por igual, porque Él sabe cómo tratarnos, ¿no? Los que son padres de aquí, si tienen varios hijos, los quieren a todos por igual, pero los tratan a todos por igual. No, si no serían injustos. Si a quien muy inteligente lo tratan igual que a quien no lo es tanto, no, tienen que saber equilibrar. Y Dios sabe cómo tratar. Y a veces no, a veces nos quejamos. ¿Y por qué, Señor, a este, míralo lo que hizo, y ahora ya está, la cosa le va bien, y lo bendices, y a mí, bueno,
El Señor sabe lo que hay en tu interior y también sabe lo que hay en tu interior. El Señor nos restaura con una visión de futuro, porque Él ve el más allá. Él ve que vendrá otro día, que vendrá otra crisis, quizá, que vendrá otra situación. Él quiere una restauración completa desde los cimientos, porque al final ustedes saben, y cuando los albañiles, dice el versículo 10, y cuando los albañiles del templo, después de todo ese proceso, de que habían ido a sus, se habían ido, todos se habían juntado con un solo hombre, y se habían ido también a sus casas, porque Dios empezó por, cuando llegaron a Jerusalén, empezó por decirles, no, ahora idos vosotros a vuestras casas, a restablecer vuestro hogar, a volver a ponerlo todo en orden, porque Dios lo que quería era muy importante lo que iba a hacer, era muy ambicioso, quería reconstruir todo lo que estaba destruido, y de alguna manera le están diciendo, no, iros a vuestras casas, retomar otra vez vuestras vidas, vuestros trabajos, lo que hacéis, y luego me serviréis bien. De alguna manera es lo que Dios quiere. Dios nos provee, pero nos provee para que podamos atender nuestras necesidades, ¿no? Y algunos olvidamos o podemos olvidar que en esto consiste el amor de Dios y la provisión de Dios. No, que estemos muy bien y que todo nos vaya bien. Sí, Dios quiere que te vaya bien, pero Dios quiere que te vaya bien para que le puedas servir, para que puedas activarte a servirte. Por eso el Señor nos provee, para que tengamos nuestra casa en orden, para que vivamos en un orden y podamos ser instrumento en sus manos. Y Dios es lo que estaba haciendo, paso a paso. Y los albañiles nos dicen en el 10 del templo que echaban los cimientos. Ahí es cuando el Señor seguía haciendo. Ese era otro paso del proyecto, del plan de Dios para la reconstrucción de ese pueblo. Y Dios en tu vida, hermano y hermana, y en mi vida, cuando he tenido que restaurar, que restablecer algo, el Señor lo hace de una manera escalonada. Pero como somos impacientes, quisiéramos ya llegar a echar ya los cimientos del templo. Y el Señor, alto, antes del templo, que es importante, antes de esto, arregla esto, y ya llegaremos a este punto. Porque sabe que si no hacemos una restauración sólida y con visión de futuro, puede caerse en cualquier momento. Era un proyecto de equipo, todo el pueblo estaba implicado. Algo tan así, no tanto porque la suma del esfuerzo de todos los brazos consigue el resultado, sino porque era algo que tenía que hacerse con visión. Uno no podía pensar de una manera y otro de otra manera. Imagínense qué caos hubiera sido. El templo, yo lo haría así, yo esta pared la levantaría así, pero no, un poquito más para allá. Y no, que va a estar loco, no, hay que hacer, no, imagínense, la visión tenía que ser de todos, porque si cuando hay distintas visiones no puede avanzar el proyecto, porque el proyecto necesita una visión y el Señor lo bendice, porque el Señor bendice el trabajo en equipo cuando es para servirle y cuando es para honrarle, lo sabemos, ¿verdad? No había un templo, pero sí que había ya alabanza y júbilo, que era lo importante. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, o sea, voy un poquito para atrás, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Ahora ya que tenían que empezar a regocijarse, a dar gracias a Dios por lo que había estado haciendo. Le había devuelto a la tierra, a la ciudad santa, Jerusalén. Estaba devolviendo su identidad como hijos de Dios. No perdamos nunca nuestra identidad como hijos de Dios. Y el enemigo está al acecho. Él no le importa tanto que vayamos a la iglesia. Eso le preocupa regular. Lo que le preocupa es que perdamos nuestra identidad de cristianos, de hijos de Dios. Eso es lo que realmente lucha para quitarnos de esa identidad, que nos disfracemos de otra cosa, para camuflarnos en otra cosa. Dios quiere que permanezcamos con esa identidad. Y ese pueblo estaba reconstruyendo su identidad. El templo, en un sentido, era lo de menos. Estaban otra vez confiando en Dios, alabando a Dios, creyendo en Dios y recobrando la confianza de que eran el pueblo de Dios y que querían alabarle, glorificarle y ponerle en el centro de sus vidas. Ese proceso, hermanos, requiere honestidad y sinceridad con nosotros mismos. No hace falta que
con los demás. También podemos sincerarnos, deberíamos poder sincerarnos con algún hermano de confianza, con nuestro pastor, por supuesto. Pero este proceso de esa restauración, así como la de Dios, requiere honestidad y sinceridad. Tenemos que reconocer que quizá tenemos heridas y a veces las heridas que tenemos no las queremos mostrar. Queremos mostrar que somos fuertes, que no nos duele, y eso puede ser orgullo. Tenemos que ser humildes. Si tenemos heridas, tenemos que reconocerlo. Tenemos que ir a Cristo y decirle: Señor, eso me duele porque me han hecho esto. Y también podemos ir a la persona que me ha hecho daño en según qué circunstancias y decírselo. No aparentar, bueno, amigos, otra vez amigos, sí, está bien, pero si no hay una reconciliación verdadera y profunda, la herida sigue, no se ha sanado, una restauración superficial, aparente. Reconocer nuestras heridas y nuestro dolor. Si sentimos dolor, tenemos que reconocerlo, porque el dolor está allí, es real, no es imaginario. Aquellos que sentimos algún dolor, sabemos que el dolor está, pero eso no significa que Cristo no esté. A veces confundimos. Yo tengo dolor porque Cristo no está en mi vida. No, yo tengo dolor por cualquier circunstancia que me ha pasado en la vida, pero Cristo está. Porque si confundimos el dolor con la ausencia de Cristo en mi vida, es cuando entonces las cosas empiezan a ir mal. Yo puedo sentir dolor, pero saber que Cristo está conmigo y que este dolor me llevará a un sitio mejor y que estas heridas se van a curar y se van a cicatrizar. Era un pueblo que manifestaba alegría y gozo. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Y muchos de los sacerdotes y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. No olvidemos que muchos de los deportados eran niños, 6 y 7 años debían tener. Cuando regresaron habían pasado casi 70 años, ya eran muy ancianos, pero muchos regresaron, que habían visto el templo anterior, el gran templo de Salomón. Y cuando vieron que se volvía a reconstruir, lloraron de gozo y de alegría. Y cuando nosotros se ha roto la relación con el Señor, porque nosotros lo hemos querido, no porque Cristo lo quiera, o cuando vemos y sentimos que se ha restaurado, que se nos ha perdonado, que nos vuelve a coger, eso cambia. Cambia y sentimos gozo, como sentían esos niños cuando salieron y esos ancianos cuando regresaron, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían, y ese también es muy interesante, los que escuchaban, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría. Era una mezcla de sonido, de lloro, de risas, cuando de verdad estamos contentos, cuando de verdad alabamos, con este ejemplo, ¿no? Se llega un momento en la alabanza, las hermanas, por cierto, muy bien, no veo a la otra, muy bien, Dios los bendiga por la alabanza. Cuán importante es la alabanza. Parece que no es un adorno, hermano, la alabanza no es un adorno, no es algo que queda bonito, la alabanza tiene un objetivo muy importante y es una parte muy importante de la reunión. La alabanza, quizás sin darnos cuenta, nos tranquiliza, nos va entrando en el lugar santo, para quizás luego también entrar en el lugar santísimo. La alabanza va preparando nuestra mente y despejando nuestra mente. Y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Ese tipo de ruido quiere el Señor Jesucristo que tú y yo hagamos. Como cristianos, como creyentes, que hagamos ruido en un sentido no tanto literal, porque si hacemos mucho ruido los vecinos se van a quejar, se quejan en algunos lugares, no aquí. Pero tenemos que hacer un ruido en la sociedad. Tenemos que hacer un ruido en nuestro ambiente, en nuestro ámbito, en donde estamos, en donde trabajamos. Y no hace falta que decirle, no, yo soy evangélico, dilo, no digo que te escondas, pero digámoslo más con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestra manera de tratar a la persona. No te preocupes, el hermano te lo dirá en algún momento. Y no hace falta que le digas a alguien que eres cristiano. Si te comportas como un cristiano, pronto o tarde alguien te lo dirá. Y tú, incluso
te dirá, yo te veo algo raro. ¿No te lo han dicho algo raro? ¿No te han dicho? A veces yo le veo, no sé, le veo, siempre está sonriendo, nunca contesta mal, siempre intenta ayudar. No hace falta que digamos que somos cristianos con palabras. Tenemos que proclamarlo, sí, pero tiene que andar mucho más fuerte nuestros actos que nuestras palabras, para la gloria del Señor. Y ese pueblo había entendido lo que estaba entendiendo, lo que Dios quería. Liberarles, darles otra vez su identidad como pueblo de Dios, que fueran otra vez a Jerusalén, que se levantaba, estaba alta, y toda la gente de alrededor, naciones y otras gentes, miraban a Jerusalén, porque sabían que allí estaba el templo del gran Dios, del Dios vivo, y todos querían de alguna manera acercarse. Y ese templo se volvió a reconstruir, y esa muralla se volvió a levantar, y ese pueblo volvió a ser significativo y con una identidad clara. Restaurar no es mirar al pasado, y es avanzar hacia el diseño divino. Cuando tengas que restaurar, cuando tenga que yo que restaurar algo, mi vida, no miremos al pasado. Miremos del hoy y el futuro, y lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Jesucristo siempre te tiende los brazos y siempre nos dice, puedes volver a comenzar. No hay nada que se haya roto que no pueda llamar a arreglar. Y creemos a veces, porque pensamos en nuestra mente limitada, que hay cosas que no tienen arreglo. Sí, para Dios puede arreglar. Pero tiene esa capacidad. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos han recibido la palabra? Amén. Necesita restaurar algo en tu vida. Ya hemos aprendido cómo, ¿verdad? Creo que una cosa muy importante de que nos ha dicho nuestro hermano es hacer las cosas con seriedad, hacerlas bien, hacerlas a la manera de Dios. Porque si no, no saldremos de ahí nunca. Me estaba acordando con lo que estamos haciendo en el local, especialmente para la insonorización, porque nos hemos dejado aconsejar por expertos, por gente que hace esto, y dice, es muy importante hacerlo bien, porque si lo haces bien, funcionará, pero si lo haces mal, vas a tener que remontar todo, lleva mucho trabajo, y que por un agujerito que quede descubierto, por ahí se te escapará el conmigo. Hacerlo bien y funcionará. Si no, vais a trabajar mucho en vano. Y si queremos restaurar y hacer las cosas bien, yo creo que Iván lo ha explicado muy bien. Dios no se salta las cosas, Dios no pasa por alto descuidos, Dios es recto. Dios nos va a hacer pasar por el tubo que haga que pasar. Y no podemos impedirlo o evitarlo. Pero es porque Dios nos ama y quiere que las cosas funcionen en nosotros. Que las cosas funcionan y se hacen bien. Creo que si nosotros realmente estamos a la labor, Dios está mucho más que nosotros por la labor de restaurar vidas, de restaurar situaciones que nos veamos metidos, porque Él quiere, yo creo que mucho más que nosotros, vernos en libertad, vernos bien, vernos bendecidos, porque en ello está el fruto que Dios también espera de nosotros. En ello está que nosotros podamos ser productivos para el reino de Dios. Aunque no nos quiere tanto para producir, nos quiere porque nos ama. Y nos quiere bendecir porque nos ama. Gloria a Dios. Amén. Bueno, antes de irnos os digo algunas cosas. La presentación del Evangelio en este lugar, nosotros no tenemos que alabar, que adorar, pero también tenemos que activarnos. No sé si me explico. La adoración no es solamente algo de orar ante el Señor, de leer la palabra, de leer la Biblia, también nos tiene que llevar a la acción. Me explico. Si ese pueblo que llegó a Jerusalén, que estaba destruida totalmente, se hubiera limitado a adorar y a alabar y a ofrecer sacrificios, está muy bien, Dios se lo pedía, pero si se hubiera limitado a esto y se hubiera hecho el templo
ni se hubiera restaurado la muralla, ni Israel hubiera tenido el lugar que le correspondía porque Dios lo quería, no hubiera pasado nada. El pueblo obedeció al llamado de Dios y volvió a Jerusalén, a Israel, porque él quería, pero también luego se activó. No se quedó todo en la adoración. Esa adoración les llevó a obedecer el plan de Dios y moverse en la línea que Dios quería. Lo hacemos siempre, no lo que me parece, no lo que yo siento, no, lo que Dios nos muestra y lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Hay que restaurar con visión de futuro. Cuando yo me tengo que acercar a Cristo y pasar cuentas con Él, el Señor ya lo sabe, no tiene que pasar cuentas, soy yo que tengo que reconocerlo. Entonces el Señor me restaurará por las fases y cada uno es distinto, porque Dios nos llama a todos, pero Dios no nos trata a todos por igual, porque Él sabe cómo tratarnos, ¿no? Los que son padres de aquí, si tienen varios hijos, los quieren a todos por igual, pero los tratan a todos por igual. No, si no serían injustos. Si a quien muy inteligente lo tratan igual que a quien no lo es tanto, no, tienen que saber equilibrar. Y Dios sabe cómo tratarnos. Y a veces no, a veces nos quejamos. ¿Y por qué, Señor, a este, míralo, mira lo que hizo, y ahora ya está, la cosa le va bien, y lo bendices, y a mí, bueno, el Señor sabe lo que hay en tu interior, y también sabe lo que hay en tu interior. El Señor nos restaura con una visión de futuro, porque Él ve el más allá. Él ve que vendrá otro día, que vendrá otra crisis, quizá, que vendrá otra situación, y Él quiere una restauración completa, desde los cimientos. Porque al final, ustedes saben, y cuando los albañiles, dice el versículo 10, y cuando los albañiles del templo, después de todo ese proceso, de que habían ido a sus, se habían ido, todos se habían juntado con un solo hombre, y se habían ido también a sus casas, porque Dios empezó por, cuando llegaron a Jerusalén, empezó por decirles, no, ahora iros vosotros a vuestras casas, a restablecer vuestro hogar, a volver a ponerlo todo en orden, porque Dios lo que quería era muy importante lo que iba a hacer, era muy ambicioso, quería reconstruir todo lo que se estaba destruido, y de alguna manera le están diciendo, no, iros a vuestras casas, retomar otra vez vuestras vidas, vuestros trabajos, lo que hacéis, y luego me sentiréis bien. De alguna manera es lo que Dios quiere. Dios nos provee, pero nos provee para que podamos atender nuestras necesidades, ¿no? Y algunos olvidamos o podemos olvidar que en esto consiste el amor de Dios y la provisión de Dios. No, que estemos muy bien y que todo nos vaya bien. Sí, Dios quiere que te vaya bien, pero Dios quiere que te vaya bien para que le puedas servir, para que puedas activarte a servirte. Por eso el Señor nos provee, para que tengamos nuestra casa en orden, para que vivamos en un orden y podamos ser instrumento en sus manos. Y Dios es lo que estaba haciendo, paso a paso. Y los albañiles nos dice en el 10 del templo que echaban los cimientos. Ahí es cuando el Señor seguía haciendo. Ese era otro paso del proyecto, del plan de Dios para la reconstrucción de ese pueblo. Y Dios en tu vida, hermano y hermana, y en mi vida, cuando he tenido que restaurar, que restablecer algo, el Señor lo hace de una manera escalonada. Pero como somos impacientes, quisiéramos ya llegar a echar ya los cimientos del templo. Y yo dije, no, alto, antes del templo, que es importante, antes de esto, arregla esto, y ya llegaremos a este punto. Porque sabe que si no hacemos una restauración sólida y con visión de futuro, puede caerse en cualquier momento. Era un proyecto de equipo, todo el pueblo estaba implicado. Algo tan así, no tanto porque la suma del esfuerzo de todos los brazos consigue el resultado, sino porque era algo que tenía que hacerse con visión. Uno no podía pensar de una manera y otro de otra manera. Imagínense qué caos hubiera sido. El templo, yo lo haría así, yo esta pared la levantaría así, pero no, un poquito más para allá. Y así, no, que va, estar loco, no, hay que hacer, no, imagínense, la visión tenía que ser de todos. Porque si cuando hay distintas visiones, no puede avanzar el proyecto, porque el proyecto necesita una visión y el Señor lo bendice, porque el Señor bendice el trabajo en equipo cuando es para servirle
y cuando es para honrarle. Lo sabemos, ¿verdad? No había un templo, pero sí que había ya alabanza y júbilo, que era lo importante. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, o sea, voy un poquito para atrás, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Ahora ya que tenían que empezar a regocijarse, a dar gracias a Dios por lo que había estado haciendo. Les había devuelto a la tierra, a la ciudad santa, Jerusalén. Les estaba devolviendo su identidad como hijos de Dios. No perdamos nunca nuestra identidad como hijos de Dios. Y el enemigo está al acecho. Él no le importa tanto que vayamos a la iglesia. Eso le preocupa a la realidad. Lo que le preocupa es que perdamos nuestra identidad de cristianos, de hijos de Dios. Eso es lo que realmente lucha para quitarnos de esa identidad, que nos disfracemos de otra cosa, para camuflarnos en otra cosa. Dios quiere que permanezcamos con esa identidad. Y ese pueblo estaba reconstruyendo su identidad. El templo, en un sentido, era lo de menos. Estaban otra vez confiando en Dios, alabando a Dios, creyendo en Dios y recobrando la confianza de que eran el pueblo de Dios y que querían alabarle, glorificarle y ponerle en el centro de sus vidas. Ese proceso, hermanos, requiere honestidad y sinceridad con nosotros mismos. No hace falta que con los demás también podemos sincerarnos, deberíamos poder sincerarnos con algún hermano de confianza, con nuestro pastor, por supuesto. Pero este proceso de esa restauración, así como la de Dios, requiere honestidad y sinceridad. Tenemos que reconocer que quizá tenemos heridas y a veces las heridas que tenemos no las queremos mostrar. Queremos mostrar que somos fuertes, que no nos duele, y eso puede ser orgullo. Tenemos que ser humildes. Si tenemos heridas, tenemos que reconocerlo. Tenemos que ir a Cristo y decirle: Señor, eso me duele porque me han hecho esto. Y también podemos ir a la persona que me ha hecho daño, según qué circunstancias, y decírselo. No aparentar, bueno, amigos, otra vez amigos, sí, está bien, pero si no hay una reconciliación verdadera y profunda, la herida sigue, no se ha sanado, una restauración superficial, aparente. Reconocer nuestras heridas y nuestro dolor. Si sentimos dolor, tenemos que reconocerlo, porque el dolor está allí, es real, no es imaginario. Aquellos que sentimos algún dolor, sabemos que el dolor está, pero eso no significa que Cristo no esté. A veces confundimos. Yo tengo dolor porque Cristo no está en mi vida. No, yo tengo dolor por cualquier circunstancia que me ha pasado en la vida, pero Cristo está. Porque si confundimos el dolor con la ausencia de Cristo en mi vida, es cuando entonces las cosas empiezan a ir mal. Yo puedo sentir dolor, pero saber que Cristo está conmigo y que este dolor me llevará a un sitio mejor y que estas heridas se van a curar y se van a cicatrizar. Era un pueblo que manifestaba alegría y gozo. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Y muchos de los sacerdotes y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. No olvidemos que muchos de los deportados eran niños, 6 y 7 años debían tener, cuando regresaron habían pasado casi 70 años, que eran muy ancianos, pero muchos regresaron, que habían visto el templo anterior, el gran templo de Salomón. Y cuando vieron que se volvía a reconstruir, lloraron de gozo y de alegría. Y cuando nosotros se ha roto la relación con el Señor, porque nosotros lo hemos querido, no porque Cristo lo quiera, o cuando vemos y sentimos que se ha restaurado, que se nos ha perdonado, que nos vuelve a acoger, eso cambia. Cambia y sentimos gozo, como sentían esos niños cuando salieron y esos ancianos cuando regresaron, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían, y ese también es muy interesante, los que escuchaban, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría. Era una mezcla de sonido, de lloro, de risas, cuando de verdad estamos contentos, cuando de verdad alabamos, como este ejemplo, ¿no? Se llega un momento en la alabanza, las hermanas
Por cierto, muy bien, no veo a la otra. Muy bien, Dios los bendiga por la alabanza. Cuán importante es la alabanza. Parece que no es un adorno, hermano. La alabanza no es un adorno, no es algo que queda bonito. La alabanza tiene un objetivo muy importante y es una parte muy importante de la reunión. La alabanza, quizás sin darnos cuenta, nos tranquiliza, nos va entrando en el lugar santo, para quizás luego también entrar en el lugar santísimo. La alabanza va preparando nuestra mente y despejando nuestra mente. Y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los ruidos de alegría de la voz del oro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Ese tipo de ruido quiere el Señor Jesucristo que tú y yo hagamos. Como cristianos, como creyentes, que hagamos ruido en un sentido no tanto literal, porque si hacemos mucho ruido los vecinos se quejan en algunos lugares, no aquí. Pero tenemos que hacer un ruido en la sociedad. Tenemos que hacer un ruido en nuestro ambiente, en nuestro ámbito, en donde estamos, en donde trabajamos. Y no hace falta que decirle, no, yo soy evangélico, dilo, no digo que te escondas, pero digámoslo más con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestra manera de tratar a la persona. No te preocupes, el hermano te lo dirá en algún momento. Tú no hace falta que le digas a alguien que eres cristiano. Si te comportas como un cristiano, pronto o tarde alguien te lo dirá. Y tú, incluso te dirá, yo también algo raro. ¿No te lo han dicho a veces, hermano? ¿No te han dicho? A veces yo le veo, no sé, te veo, siempre está sonriendo, nunca contesta mal, siempre intenta ayudar. No hace falta que digamos que somos cristianos con palabras. Tenemos que proclamarlo, sí, pero tiene que hablar mucho más fuerte nuestros actos que nuestras palabras, a la gloria del Señor. Y ese pueblo había entendido lo que estaba entendiendo, lo que Dios quería. Liberarles, darles otra vez su identidad como pueblo de Dios, que fueran otra vez a Jerusalén, que se levantaba, estaba alta, y toda la gente de alrededor, naciones, otras gentes, miraban a Jerusalén, porque sabían que allí estaba el templo del gran Dios, del Dios vivo, y todos querían de alguna manera acercarse. Y ese templo se volvió a reconstruir, y esa muralla se volvió a levantar, y ese pueblo volvió a ser significativo y con una identidad clara. Restaurar no es mirar al pasado, es avanzar hacia el diseño divino. Cuando tengas que restaurar, cuando tenga que yo que restaurar algo, mi vida, no miremos al pasado. Miremos el hoy y el futuro, y lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Jesucristo siempre te tiende los brazos y siempre nos dice, puedes volver a comenzar. No hay nada que se haya roto que no puedas volver a arreglar. Y creemos a veces, cuando pensamos con nuestra mente limitada, que hay cosas que no tienen arreglo. Sí, para Dios puede arreglar. Tiene esa capacidad. Que el Señor le